Manuel, con el cacique que vas a hacer, pues le vamos a dar con el tratracatán y con Malachico que ocurrirá. Buenas tardes. ¿Se oye bien por ahí, por las esquinas? Soy. Bueno, iba a decir gracias por venir, pero me parece que las gracias nos las tendríamos que dar todos. Y sobre todo, si somos capaces de, tras esta concentración, organizarnos de manera autónoma para pelear por nuestros derechos, por las pensiones y porque no nos arrebaten más derechos de los que ya nos han quitado. Que ha costado mucha sangre, mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha cárcel y muchos muertos, como para que ahora nos lo dejemos arrebatar por los mismos hijos de aquellos que asesinaron a los nuestros, a nuestra gente, a los trabajadores y trabajadoras del campo, de la ciudad, de las oficinas. Hoy tenemos que seguir peleando si queremos. Tenemos que hacerlo colectivamente, porque yo lo haría individualmente, pero me iba a comer un mojón. Igual que cada uno, si lo hacemos por nuestra cuenta. Pero si conseguimos, y hay un buen grupo aquí como para organizarse, conseguimos organizarnos aquí, lo mismo que están haciendo en otros sitios. Habéis visto en Madrid, que han entrado hasta el Parlamento, sobre todo los pensionistas, han roto el cordón de seguridad y han entrado hasta el Parlamento, sin dejarlos manipular por los líderes de la politiquería. La política es sana y es la que nos ayuda a ir avanzando. La politiquería nos lleva a la miseria. Si os parece, leemos un pequeño manifiesto que hemos hecho y después comentamos un poco, ver la manera, cuándo, cómo se queda la gente que quiera para irse organizando, pero no de manera separada. Pensionistas por un lado, jóvenes por otro, en defensa de las pensiones. Evidentemente mejor se lo hacen los pensionistas, pero confluyendo con la marea blanca, con la marea azul y con todas las mareas. No podemos permitir que nos dividan. Somos parte del mismo pueblo trabajador, y si permitimos que nos dividan, al final los pensionistas se pelean con los de la marea blanca, los de la marea blanca con los de la marea verde y los de la marea verde con la marea azul, cada uno por nuestro lado. Todos juntos a por lo mismo, a conquistar nuestros derechos. Y como conquistar nuestros derechos, que nos los están arrebatando por una deuda que nos han cargado, que viene de la banca, más de medio billón de euros, más los intereses. Y claro, hay que quitar de la sanidad, hay que quitar de las pensiones, hay que quitar de la atención domiciliaria, hay que quitar de todo para pagar a los bancos. Pobrecitos, no tienen dinero. Entonces, los únicos que podemos evitarlo somos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, unidos y peleando. Las pensiones, desde que el gobierno del PP-PSOE anunció la subida de un ridículo 0,25% de las pensiones, parece que nos hemos empezado a inquietar. La realidad es mucho más grave, viene desde hace muchos años. El fondo de las pensiones ha sido sistemáticamente saqueado, especialmente desde el 2012. Las pensiones son un derecho que nos hemos ganado y engrosado con el dinero de nuestras cotizaciones. Son un símbolo de progreso y una conquista democrática. Y además, ahora en esta crisis, es una estafa financiera a los trabajadores. Supone un colchón de sostén para miles de familias. Desde el 2012, el señor Rajoy ha sustraído, su gobierno y los intereses a los que representa, ha sustraído 74.437 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones, para pagar la deuda que contrajo el Estado cuando rescató la banca privada en el 2009 por su avaricia en la especulación financiera. Si se acuerdan, entonces, esa Constitución que dicen que no se podía cambiar, en menos de una semana la cambiaron. Y pusieron que el pago de esa deuda era prioritario sobre todas las necesidades del pueblo: sanidad, educación, pensiones, etcétera.
A este diciembre de 2017, desde 2009, decía, quedaban en el fondo solo 8.095 millones de euros, cantidad que cubre únicamente el pago de una mensualidad. Además, ha endeudado a la Seguridad Social en otros 10.200 millones, si recordáis, los pidió de crédito en diciembre para pagar la paga de Navidad. 10.200 millones con sus correspondientes intereses que pagamos nosotros también. Además, en corto, Rajoy ha saqueado el dinero de nuestras cotizaciones para cuadrar el presupuesto y paliar el déficit del Estado, que no es otra cosa que un desfalco. Es un ataque directo a las pensiones, no solo por la ridícula subida, que en la práctica es una devaluación del poder adquisitivo, sino también contra las pensiones futuras. Quienes más van a sufrirlo son quienes ahora tienen 40 o 50 años y quienes están estudiando y no han empezado a trabajar. Y ahora se nos burlan en la cara proponiéndonos planes de pensiones, lo que es poner nuestros ahorros para el futuro en manos de los bancos, que ya nos estafaron, nos robaron, más que estafaron, nos robaron abiertamente, directamente, con la complicidad de los gobiernos de turno. Y han producido esta situación. ¿Cómo confiar en el ladrón que te está robando te vaya a administrar? Banca y gobierno se nos muestran como timadores amañados. Y el cuento con el que nos martillean es que la culpa es de los trabajadores, que si hay pocas cotizaciones, que si vivimos mucho tiempo tendremos que hacernos el harakiri, según ellos, para morirnos antes. Lo que quieren ocultar no es otra cosa que la política económica favorable a los intereses financieros y a las grandes fortunas, terratenientes, empresarios, todo el IBEX 35. La pérdida de ingresos y el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social son consecuencia directa de la reducción de los salarios y la precarización del empleo, que la pagamos también los trabajadores en nuestras condiciones de vida y nuestro empobrecimiento. Tal es la causa que desemboca a través de reformas laborales en el aumento de la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cotización, reducción de las prestaciones y descapitalización del sistema público de pensiones. No es otro el origen del desmantelamiento del Fondo de Reserva hucha de las pensiones. Estos son problemas que el gobierno no tiene voluntad de resolver ni puede en este sistema. La mala calidad del empleo que hay en España, que impide que la fuerte creación de empleo se traslade a importantes crecimientos de los ingresos por cotizaciones. Y segundo es que el sistema de recaudación necesita cambios estructurales para abordar los retos de largo plazo que tiene por delante. Por ejemplo, que el empresariado pague lo que defraude, la banca, etcétera. Vemos que hundir las pensiones es una decisión política y económica. Y para evitarlo, además de dejar de votar a los partidos de los recortes, principalmente tenemos que organizarnos y luchar. Porque tú puedes votar a quien te dé la gana, te van a recortar igual. ¿O es que a los que votan al PP no le recortan? ¿A los que votan al PSOE? ¿A Ciudadanos? ¿A los partidos de la derecha catalana o vasca? ¿No recortan igual? Da igual a quien votes, el problema es organizarse y pelear y desde abajo controlar a quien está arriba. Es la única manera, es la lucha de clases de siempre, porque esto es una guerra de clases declarada contra nosotros, contra los trabajadores. Ganes 2.000 o ganes 500. Ganes de pensión 1.500 o ganes 300. Nada vamos a lograr sin luchar. Nuestras armas son la unidad y la movilización. Y eso, aquí blanquean muchas cabezas. Por experiencia, ya lo conocéis, que nadie nos regala nada a los trabajadores. O lo peleamos o nadie nos lo va a regalar. Como siempre, al final de todo dependerá de la organización, de la acumulación de fuerzas obreras y populares para imponer nuestros derechos. Lo diga o no ley alguna. Las leyes ha habido que forzar su ruptura, su transformación, su cambio, su eliminación a lo largo de nuestra historia. ¿O es que hemos respetado siempre las leyes? Si las leyes las hacen los políticos al servicio de la banca y del patrón, las respetamos. Como dicen que no podemos ganar más de 300 euros, pues vamos a respetarlo porque lo dice la ley.
pues no habrá que cambiarla, ¿no? Pero no solamente en el Parlamento, porque si no tenemos fuerza para imponerlo, da igual los parlamentarios que tengamos. Si no tenemos fuerza para imponerlo, eso no se va a cambiar. Hay un colectivo de 8,7 millones de personas. Tenemos que tomar conciencia de nuestra fuerza, actuar con determinación y abandonando el tono de súplica. Ahora es el momento de luchar. 8,7 millones de pensionistas, de jubilados. Pero, claro, no es un problema de los jubilados, de los pensionistas, es un problema del movimiento obrero, del movimiento popular, porque nos afecta a todos. Ahora es el momento de luchar contra quienes impiden que los mayores, los jubilados y pensionistas, así como nuestros hijos, tengamos un derecho que está reconocido en la Constitución, como es el derecho a una pensión digna y una jubilación de calidad, y no ser el último eslabón de la cadena que se queda marginado y en muchos casos está dentro del umbral de la pobreza y la marginación. Es un derecho conquistado que reconoce nuestra Constitución y que debe obligar a que las pensiones estén garantizadas y formen parte de los presupuestos generales del Estado. No dependen de las cotizaciones. Tiene que ser los presupuestos generales del Estado los que la garanticen. Y si fuera necesario poner un impuesto progresivo para así garantizar el cobro de nuestras pensiones. Progresivo no quiere decir otra cosa que el que más gana más paga. Aquí es al revés. Paga el que menos tiene y se lo lleva el que ya es rico. Ahí tenemos el tema de los bancos. Que se cumpla el artículo 50 de la Constitución española. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura, ocio. Como la columna vertebral del Estado social. Un derecho que debe permanecer al margen de toda disputa partidista. Exigimos una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno actual o futuro pueda tocar o recortar o privatizar total o parcialmente el sistema público de pensiones y que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones y la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, que también nos los han metido, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar las pensiones. Exigimos una pensión mínima de 1.000 euros. Y no es pedir mucho. No creo que con 1.000 euros nadie vaya a irse de vacaciones a Miami, como hacen los que nos imponen estas pensiones. Es decir, ¿cómo es posible que los mismos que ganan 3, 4, 5, 6 1.000 euros al mes, más viajes, más comisiones, dietas y demás, ellos nos imponen pensiones, ayudas de 300 euros? Porque no se las ponen ellos, que están, ellos dicen estar al servicio de la patria, estar al servicio del pueblo, que se las pongan ellos. Y que vayan a trabajar todos los días, y que se busquen la vida para pagar el gas, la luz, el agua, para pagar los libros de los hijos, que habíamos conseguido que fueran gratuitos, pero ya de una manera o de otra nos meten, porque lo que están haciendo, como una parte más de esos recortes y privatizaciones, es entregar el dinero público a la enseñanza privada y detraerlo de la pública. Todo eso lo pagamos también nosotros. Exigimos una reforma de la Constitución, perdón, me vuelvo a duplicar. La revalorización anual de las pensiones según el incremento de los precios del IPC, pero que no nos metan los yates y los abrigos de piel en el IPC, que nos metan los productos que consumimos la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Abonar con carácter retroactivo la diferencia entre la actual de 0,25 y el IPC real, acumulado de los años que llevan subiendo menos las pensiones que el IPC. Y si dicen que no hay dinero, es fácil. La verdad es que solo hay una solución. No pagar la deuda de la banca es la única manera de pagar las pensiones. Restablecer la edad de jubilación a los 65 años. Porque no sé si os acordáis que nos lo subieron a los 67.
que la mayor parte de la gente que tiene menos hoy de 55 años ya le afecta esa ley, ya se va a ir jubilando cada vez más tarde y están hablando de 75, es decir, para que nos muramos en el tajo los que puedan tenerlo, es decir, gente con 70 años trabajando y gente con 40 años sin empleo. Ole. Derogar las reformas laborales y de las pensiones aplicadas desde 2010, yo diría que desde antes. Es decir, todas las reformas laborales hechas tanto por el PSOE como por el PP, que nos han jodido aún más la vida. Eliminar los topes que limitan las cotizaciones a la seguridad social de los sueldos altos. Que las instituciones y empresas públicas no oferten a su personal planes de pensiones privados. El cumplimiento impostergable de la ley de dependencia. En suma, adoptar medidas legislativas, presupuestarias y fiscales para garantizar las pensiones públicas y una vida digna. Eso son algunas de las reclamaciones que hemos metido, evidentemente serían muchas más, pero hay algo evidente y yo creo que por más que cada uno tenga una ideología distinta y demás, hay una cosa clara. Si se están pagando anualmente más de 125.000 millones de euros de la deuda que nos han cargado en los bancos, más alrededor de 10.000 millones de euros de intereses, no hay posibilidad de prestaciones sociales, ni de pago de pensiones, ni de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, desde aquí decimos no al pago de la deuda, pensiones dignas, salarios dignos, que las prestaciones garantizadas anteriormente se mantengan, porque solo hay una cuestión y es tener fuerza para imponerlas, porque por más que se diga aquí en el documento que se garantice en la Constitución, si no tenemos fuerzas para imponerlas, no hay posibilidad. Mira cómo ellos han impuesto el cambio de la Constitución. Mira cómo lo han impuesto. Igual, ¿por qué no hacen con las pensiones lo mismo que con el 155? Mira qué rápido han ido con el 155. Que apliquen el 155 a las pensiones y las paguen enteras de una puta vez. Son nuestras vidas, son las vidas de nuestros hijos. Las pensiones hoy, y lo sabéis vosotros mejor que yo, están manteniendo a muchos hijos. Porque no tienen trabajo, porque con 40 años hay gente que no se puede ir de casa. Y ya está bien, nos han robado toda la vida, nos han explotado. Y es hora. Entienda estar, si somos capaces ahora de organizarnos para pelear, para ser más y para imponer esas necesidades, que son necesidades que no podemos hacernos ricos, esos señores que están ahí, pero que podía poner lo mismo que pone PP, podía poner PSOE o podía poner otros, es decir, son los responsables políticos en el Parlamento. Quien manda de verdad en la banca es Bruselas, por eso hay que salir de eso que dicen Europa que solo les sirve a ellos, a los trabajadores no nos sirve, lo mismo que no les ha servido a los trabajadores griegos. ¿Os acordáis de lo que decía el señor aquel de Siriza? Iba a ser Grecia, iba a ser el paraíso. Al final están haciendo lo mismo que hace aquí, ha hecho el PSOE o está haciendo el PP. Robarnos, empobrecernos, arrebatarnos las prestaciones sociales y los derechos conquistados durante años por nuestra gente de nuestra clase, que lucharon hasta la muerte, muchos de ellos porque fueron asesinados, encarcelados, y hoy nos lo dejamos arrebatar. Desde aquí os invitamos, no sé si fijar un día, si os parece, a una asamblea donde los pensionistas tengáis una reunión, os podéis organizar y las organizaciones populares, obreras, que quieran arroparos de manera autónoma y defendiendo los intereses de clase por encima de toda politiquería. Si os parece y queréis, fijamos un día, de aquí a 2 semanas más o menos, que todo el que pueda y quiera, que puede ser aquí mismo, a no ser que esté lloviendo, porque en un sitio cerrado va a ser más complicado. Quedamos aquí mismo, hoy es el jueves 22, pero que tendríamos que quedar un poco después para ir viendo lo que va ocurriendo por todos los sitios. También.
Lo que pasa es que aquí vienen del barrio, de la Puerta Jerez, es como más céntrico también, y además tenemos aquí, aparte de lo que nos jode en la vida, de los que nos representan, supuestamente. A ver, ¿qué día? El jueves, dentro de 2 semanas, dentro de 2 jueves. Vale, vale. Dentro de 2 jueves, ¿os parece bien? Sí, jueves 8. Venga. Es que no tiene accesibilidad. Creo que sí, ¿no? El jueves 15 a las 6 de la tarde, aquí, Vale. con tranquilidad, pero sin dispersarnos demasiado para ser eficaces y en 1 hora, hora y media como mucho que la reunión se haya acabado y se hayan sacado conclusiones. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles